Dios les bendiga a todos mis amados en esta tarde. Estamos en compañía de nuestro amado hermano Pastor José Jesús Díaz y su servidor Porfirio Álvarez, presentándole su programa Tiempos de Libertad. Gracias a Dios por este enorme tiempo que nos está haciendo un solecito bien abrasador, pero la gloria es para Dios, porque ya se avecina la temporada de verano y generalmente pues nuestro clima en este país es de esta forma, pero así como está de inclemente el sol, así también en esta tarde usted va a recibir mucha bendición de parte de Dios por medio de su programa Tiempos de Libertad. Pastor Jesús, gracias por estar aquí en su programa. Damos gracias al Señor por estar aquí pues delante de estas cámaras para llevarle la bendición de la bendita palabra de nuestro Dios, y saludamos pues a todos los amigos, hermanos que han tomado a bien sintonizarnos en esta hora para disfrutar de la bendición de la bendita palabra de nuestro Rey. Así que Dios les bendiga, es un privilegio estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Y disfrutemos de la presencia del Señor y de su sagrada escritura que esta tarde va a ser expuesta. Pastor. Tiempos de Libertad, mis amados, tiene dos formatos. Los días lunes es la exposición de un tema sobre la palabra de Dios, y los días jueves son preguntas y respuestas. Así que el día de hoy nos ocupará pues lo que son preguntas y respuestas, preguntas que hemos recibido en el transcurso de la semana y que hoy vamos a darles respuesta. Usted que está en casa, pues como siempre sugerimos, tome papel, tome pluma y escriba, no deje todo a la retentiva o a la mente. Es importante escribir. Todas las respuestas que damos, las damos conforme a la palabra de Dios, y esperamos que su vida sea edificada en el nombre de Jesús. Así que vamos a dar comienzo de inmediato, no sin antes pedirle al pastor José Jesús que nos dirija en oración para que sea el Espíritu Santo quien guíe todo lo que vamos a tratar en este programa. Pastor. Amén. Acompáñenos ahí en el seno de su hogar también en estas palabras de oración, de invocación a nuestro Padre Celestial. Soberano y eterno Dios, muchas gracias le damos por este nuevo día que nos ha regalado y que nos permite nuevamente estar, oh Dios eterno, desarrollando este programa, Tiempos de Libertad, con el fin de edificar a cada oyente. Eterno Padre, gracias por la familia, gracias por su iglesia, gracias por los ministros del Evangelio, gracias eterno Padre por su pueblo que es redimido por la sangre de Cristo, y por aquellos amigos y amigas, Señor, que también anhelan escuchar la verdad del Evangelio. Pedimos, oh Dios, que esta tarde sea de mucha edificación para cada vida, Señor, que su bendita palabra sea un bálsamo, sea un aliento para sus corazones, pero también, eterno Dios, sea ese alimento espiritual para sus almas. Dios, ponemos en sus preciosas manos este tiempo, confiando en que usted es nuestro guiador, nuestro sustentador, nuestro salvador y nuestro Señor, a quien damos toda honra, toda gloria y todo honor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bien, mis amados, pues vamos a dar inicio a lo que es las respuestas a las diferentes preguntas, y quisiera pues pedirle al hermano José Jesús que empiece él con el rol de preguntas y respuestas. Amén. Hay una pregunta que nos ha llegado, pastor, y dice: ¿por qué, si Dios es tan poderoso, no puede perdonar pecados después de la muerte? Quiero leer dos pasajes bíblicos que tienen que ver con más que todo para tratar de responder a esa inquietud de por qué Dios, siendo tan poderoso, no perdona los pecados después de la muerte.
Y el primer texto que voy a leer es uno que está en Romanos capítulo 10, del versículo 8 hasta el versículo 15, donde el apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia que se encontraba en Roma, ahí en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo del 8 al 15, si usted tiene su Biblia a mano, puede abrirle en esa cita bíblica de Romanos capítulo 10, del versículo 8 al 15. Y dice así la Sagrada Escritura: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hasta ahí dejemos la lectura de la Sagrada Escritura. La bendita palabra de nuestro Dios. Impresionante lo que nos dice ahí en Romanos capítulo 10, versículo del 8 en adelante. Que la palabra de Dios está tan cerca, está en nuestra boca y está en nuestro corazón. ¿Qué palabra? La palabra del verso 9 y 10, de confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Y el texto agrega: serás salvo. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Una persona que ha muerto, que ya no está respirando el oxígeno que nosotros respiramos, que ya está en una sepultura y quizás días y años de haber sido enterrado, esta persona no puede confesar con su boca, no puede oír el mensaje de salvación, no puede creer en su corazón. Y aunque Dios, en su gran poder, perdona pecados pasados, presentes y futuros, Dios ha puesto requisitos para poder ser salvo y para poder recibir el perdón de los pecados. Y la Escritura claramente enseña, y versículo 14 en adelante, hay una serie de preguntas que se hacen y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así que una persona que ha muerto difícilmente va a escuchar, difícilmente va a poder hablar, va a poder invocar el nombre del Señor. Y hay otro pasaje que es el más claro que quiero tocar, es en San Lucas capítulo 16, versículo 27 al 31. Evangelio según San Lucas capítulo 16, versículo 27 al 31. El relato que el Señor Jesucristo contó acerca del hombre rico y el mendigo Lázaro. La Escritura habla ahí en San Lucas capítulo 16, versículo 27 al 31. Por supuesto, la historia inicia en el versículo 19, pero voy a leer del versículo 27 al 31 y vea lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces le dijo, hablando del rico que estaba en tormento en el Hades, a Abraham:
Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Impresionante relato ese, porque el rico que murió, y dice la Escritura que estaba siendo atormentado en el Hades por aquellas llamas, le pidió a Abraham que enviara a Lázaro y que mojara su dedo en agua y que le fuera a refrescar su lengua. Abraham le responde al alma de este hombre rico de que no se puede, que no se puede pasar del cielo al infierno ni del infierno al cielo. Hay un abismo que separa ambos lugares. Y entonces el rico intercede por 5 hermanos, le dice que todavía están vivos, que todavía están en la tierra, y que envíe a Lázaro para que les testifique, para que les predique de que es real todo. Pero Abraham respondió al alma de este hombre que está siendo atormentado y le dice que no se puede tampoco, que en la tierra está Moisés y los profetas. Abraham no está hablando de que está Moisés y los profetas literalmente. Está hablando de que tienen los escritos de Moisés y que escuchen lo que está escrito en la palabra del Señor, para que puedan ser salvos, para que se puedan arrepentir y puedan cambiar su estilo de vida. Pero este hombre rico le dijo a Abraham: no van a escuchar. Y él argumentó que si se levantare alguien de entre los muertos y les viene a testificar, ahí sí se pueden arrepentir. Mi amigo, mi amiga, mi amado pueblo de Dios, cuando una persona ha expirado, ya no tiene opción a elegir un destino. El destino lo elegimos en vida. Cuando estamos en nuestros 5 sentidos, cuando podemos oír, cuando podemos ver, cuando podemos hablar y conscientemente reconocer que hemos pecado y le pedimos perdón a Dios. Jesucristo dijo que solo hay 2 lugares, hay 2 caminos: el camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la gloria eterna. Solo existe el cielo y el infierno, y tenemos que elegir uno de ellos. Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Así que no esté esperando que alguien le libere a un familiar porque se fue sin Cristo, con alguna oración o con alguna ofrenda o con algún otro ritual. No, la Escritura es clara. Hay que escuchar la voz de Dios, hay que leer la Escritura para podernos convencer de lo que Dios nos ha dicho. Pastor. Amén. El hombre tiene principio, pero no tiene fin. Lo que sucede en la vida, sea corta o sea longeva, es lo que da pie para ser juzgado. Ya cuando expiramos, morimos, ya nada se puede hacer. La responsabilidad nuestra es durante el tiempo que Dios nos tiene respirando, pensando, vivitos, como dice el dicho, y coleando. Así que usted analice, piense lo que es su vida. De las determinaciones o de las determinaciones que usted tome en su vida,
Usted tendrá una eternidad con Cristo ante la presencia de Dios o separada de Dios. Esa es su responsabilidad. Gracias a Dios por este tipo de interrogantes, de preguntas, porque vienen a abrirnos más el conocimiento. Nos preguntaban, ¿por qué no vemos milagros físicos visibles? Por ejemplo, si a alguien le falta un brazo o una pierna, ¿por qué no lo vemos crecer? Primero quisiera enfocarme en el hecho de lo que es un milagro. Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes naturales. Tiene que ser algo que tiene la intervención sobrenatural. En este caso nosotros atribuimos los milagros a Dios. Pero hay gente por ahí que también atribuye milagros a otros seres y que no es precisamente Dios. Pero sí es una intervención de lo sobrenatural en el mundo natural. A eso se le llama milagro. La Biblia nos habla de un Dios todopoderoso, del Dios de los imposibles. Y a través de toda ella vemos que Dios realiza milagros. Es más, la palabra dice que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Y nosotros decimos, si Dios o Jesús hizo milagros en el pasado, los hace en el presente y los hará en el futuro. Pero la Biblia nos habla de 4 periodos y cortos donde Dios manifestó muchos, pero muchos milagros. O sea, como quien dice, milagros en abundancia. De ahí en toda la Biblia sí hay milagros, pero escasos. Recuerden que la Biblia fue escrita en un periodo de unos 1600 años, que es un tiempo prolongado como para estar viendo milagros continuos, pero los pensamientos de Dios solo son de Él y Él sabe cómo actúa. Por ejemplo, un periodo en el que Dios manifestó muchos milagros es en el periodo del Éxodo, de la mano de Moisés, y cuando el pueblo es interno en el desierto por 40 años, se suscitan muchos milagros. Otro periodo es en el de Elías y de Eliseo. Hay muchos milagros registrados. Por eso hoy tenemos mucha gente que apelan al espíritu de Elías, de Eliseo. Hay algunos hasta se ponen un manto por ahí, pero eso no tiene nada que ver con la manifestación sobrenatural de Dios, porque Dios actúa soberanamente y con propósito. Otro periodo donde se ven muchos milagros es en el ministerio de Jesús, precisamente en los últimos 3 años y medio, desde que convierte el agua en vino hasta su resurrección. Ahí vemos muchos milagros manifestados por parte de Dios. Quizás la Biblia no nos relata de que brazos crecieron, de que piernas fueron hechas nuevas, crecieron, pero sí nos habla de que Jesús sanó muchos leprosos, que la lepra era una enfermedad que se comía toda la carne por encima, la piel, incluso partes como la nariz, los dedos, todo eso pasaba a deshacerse. Y Jesús sanó muchos leprosos, quiere decir que hubieron muchos milagros creativos, como se le llama. Pero también Jesús sanó, hay un relato del hombre de la mano seca. Y sobre todo hizo algunas resurrecciones, que son milagros importantísimos en la manifestación de lo que es el reino de Dios, porque así como Jesús resucitó a esta gente, nosotros creemos también que vamos a resucitar, pero para vida eterna. Entonces, tenemos ese periodo, y el 4.º periodo es en la era apostólica. Recuerdan a Pedro, recuerdan a Pablo, el libro de los Hechos,
Es un libro donde nos relata tantos acontecimientos maravillosos, milagrosos, por parte de la vida de los apóstoles, especialmente de estos dos, Pedro y Pablo, que eran la era apostólica de la iglesia, que culmina con la muerte del apóstol Juan, después de que escribió el libro de Apocalipsis, la tercera carta de Juan. Ahí cesa la era apostólica. No voy a seguir ahondando en esto porque hay mucho de qué hablar y lo vamos a hacer en otros programas, pero Dios o Jesús manifestó su respaldo a sus apóstoles, a lo que Él escogió. Decíamos que los milagros se siguen suscitando, pero Dios no actúa por exhibicionismo, ni por hacer de la fe un show mediático, como muchos pretenden hoy en día. Hace 4 años aproximadamente vi un apóstol de los modernos llamar en su congregación a un hombre que le hacía falta su pierna derecha. Y él dijo delante de toda la congregación que esa pierna le iba a ir creciendo pulgada a pulgada y que en determinado momento él lo iba a llamar y que él iba a estar con su miembro completo. Hace 4 años todavía no lo han llamado, pues estamos esperando que eso se haga realidad para que Dios se lleve la gloria, aunque nosotros no podemos comprometer a Dios. Decíamos que Dios no actúa por hacer de algo una cuestión mediática, porque los milagros no son el fundamento de la fe cristiana. Nuestra fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Que Dios sigue sanando enfermos? Sí, sigue sanando enfermos. ¿Que Dios va a seguir sanando enfermos? Claro que lo va a hacer. Pero yo no puedo obligar a Dios o emitir un decreto y estar esperando de que Dios va a cumplir ese decreto solo porque a mí se me antojó decirlo. Dios hace las cosas exactamente como Él las quiere hacer. Ningún hombre, ninguna mujer, por muy profeta, por muy apóstol, por muy ungido que crea que es, va a poder torcerle el brazo a Dios y obligarlo a hacer sus caprichos, porque a veces son cuestiones sacadas de uno mismo, con propósitos que no llevan la nobleza de que el nombre de Dios sea engrandecido, sino de que mi nombre sea exaltado y que la gente diga, el pastor Porfirio, ese hombre tiene poder en Dios. No, miren, eso no va con Dios. El siervo de Dios tiene que ser humilde, y entre más humilde es el siervo de Dios, más respaldo tiene de Dios y Dios lo va exaltando, pero Dios no Él mismo. Quizás no veamos piernas crecer, manos crecer, pero sí vemos gente que es salvada cada día por medio de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús, que en resumidas cuentas es el propósito de Dios para el ser humano, que tengamos vida eterna. El decir que no vemos manos o pies crecer, aspectos físicos, eso es estar como queriendo hasta poner en evidencia a Dios y decir que todo lo que se dice es una falsedad, y eso no es correcto. El milagro más importante en la vida del ser humano, pero va a ser en su momento, es el de la resurrección, donde todo nuestro cuerpo va a ser resucitado, transformado, cambiado en un cuerpo incorruptible, glorificado, y eso lo vamos a poder apreciar cuando la trompeta suene en el día del arrebatamiento de la iglesia. Así que, mis amados, esperamos en Dios, usted sea cultivado y no espere ver cuestiones que usted considere que son extraordinarias. No, aférrese a la promesa de Dios, que la mantenemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Qué bueno. Hay otra pregunta aquí, pastor, que dice, ¿por qué niños inocentes
tienen que sufrir enfermedades terminales como el cáncer? Repito la pregunta, ¿por qué niños inocentes tienen que sufrir enfermedades terminales como el cáncer? Para responder esta pregunta, también voy a ir a dos textos bíblicos. Hay muchos, por supuesto, pero voy a tomar solamente dos textos de la Sagrada Escritura. El primer versículo está en el Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. En la oración que hizo el salmista David, dice el Salmo 51, versículo 5: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así que el texto nos dice en el Salmo 51, versículo 5, el salmista David expresando claramente que en maldad había sido concebido él, o sea, había sido formado. No es que sus padres estaban cometiendo un adulterio, una fornicación, no. Lo que está diciendo el salmista es que él viene ya con una sangre contaminada. Desde el primer ser humano, Adán y Eva, que desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios, cayeron en pecado por su desobediencia. Desde ahí hasta el fin del mundo, el ser humano va a venir con esa contaminación por causa del pecado. Y el hecho de que una criatura nazca solo porque no ha cometido pecado, no viene contaminado. La Escritura dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gracia del Señor. Romanos 3, del verso 10 en adelante, dice que no hay justo ni aun uno. El ser humano entonces ya viene contaminado desde su concepción, desde que es concebido, ya viene contaminado. Y entonces el texto nos habla claramente que justo no hay ninguno en la tierra, ¿verdad? Y venimos entonces contaminados, y por eso el salmista reconocía de que él, cuando fue concebido y cuando nació, ya venía con el pecado en su sangre. Ya venía con el pecado en su sangre. Así que ya venía entonces en ese sentido marcado por el mal. Pero ve otro pasaje que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 1. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo, voy a leer del versículo 1 hasta el 6. Si usted tiene su Biblia a mano, ábrala para que compruebe lo que la palabra del Señor dice en Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 6. Dice la Sagrada Escritura: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, en días de Jotán, en días de Acaz y en días de rey Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora,
pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dejemos la lectura hasta ahí. El profeta Isaías, Dios le muestra al profeta Isaías que el ser humano está corrompido. No solo la nación de Israel, no solo el pueblo de Israel, porque el versículo 2 de Isaías capítulo 1 pone ahí el Señor y dice: oíd cielos y escucha tu tierra. O sea, hablando a la tierra, hablando a toda la humanidad. El ser humano está corrompido. Y el texto lo dice, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, es una llaga podrida. Esa es la condición del ser humano. Pero Dios en su gracia y en su misericordia envió a Jesucristo para redimirnos de esa condición miserable, para transformar nuestra vida, para darnos una vida nueva. El ser humano quiere gozar de los beneficios de Dios. El ser humano quiere disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no quiere tener ningún compromiso con Dios. Y Dios no le va a beneficiar, no le va a derramar bendición si usted en su corazón lo rechaza. Si el ser humano rechaza a Cristo, si el ser humano desprecia el favor de Dios, entonces no espere que le vaya bien en la vida. El texto que acabamos de leer dice que no están curadas sus heridas, no están vendadas, no están suavizadas con aceite. Desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies es una llaga podrida. O sea, el ser humano sin Cristo está en una miseria completa. Y aunque un niño no ha cometido pecado, pero el hecho de haber nacido de una madre pecadora o de un hombre pecador, el hecho de haber nacido ya entre la humanidad, ya viene marcado. Es por eso, amado Padre, amada Madre, que debemos de buscar al Señor Jesucristo. Debemos de inducir a nuestros niños por el camino del Señor, para que recibamos los favores de Dios. Dios nos puede dar la sanidad. El pastor hace un momentito estaba hablando de los milagros. Pero esos milagros se van a hacer patentes en aquellos que le creen a Dios, en aquellos que buscan a Dios de todo su corazón, pero que no andan buscando beneficios solo para su propio bienestar, sino en aquellos que están comprometidos con Dios, aquellos que le han entregado verdaderamente su corazón a Dios. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Si andamos buscando milagros para nuestro propio bienestar, para nuestros propios beneficios, y no para la gloria de Dios, Dios no va a obrar. Dios no va a obrar porque Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones. Pero si Dios sabe que algo va a ocurrir que le estemos pidiendo a Él para su honra y para su gloria, Dios lo va a hacer. Recordemos el hombre ciego que sanó Jesús, que los discípulos se le acercaron y le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él para que haya nacido ciego? Y Jesús dijo: ni él ha pecado, ni sus padres han pecado. Esto, dijo, ha sido hecho para la gloria de Dios, para que la gloria del Señor se dé a conocer. Y Jesús le dio la vista a ese hombre. Entonces hay cosas que Dios las permite para su gloria, para su honra, pero hay cosas también
que vienen por castigo de que el ser humano se ha rebelado contra Dios. Así que no es que los niños estén pagando un castigo de sus padres, pero en el Antiguo Testamento el Señor habló claramente que si los padres pecaban, entonces el castigo iba a repercutir hasta la tercera y cuarta generación. Por eso necesitamos buscar de Dios, por eso necesitamos buscar a Cristo, para que Cristo haga una obra perfecta y purifique nuestra sangre, purifique nuestro cuerpo y transforme nuestra vida de una manera extraordinaria, que podamos darle a Él toda la gloria y toda la honra. Así que hay muchos pasajes que pueden apoyar todo esto, pero necesitamos avanzar. Pastor. Esto es el regalo de Adán para la humanidad. Y no estamos hablando de tercera o cuarta generación. Ya van como 1000 generaciones ya. Toda la humanidad. Pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es sanidad, amén, salvación y vida eterna. Aleluya. Así que hay que volver nuestra mirada a Cristo Jesús. Mis amados, este es su programa Tiempos de Libertad, que se transmite los días lunes y jueves en este mismo horario, de 1 a 2 de la tarde. Quiero saludar a mi esposa, quien está en compañía de mis hijos, viendo su programa Tiempos de Libertad, y enviarle un caluroso, un abrazo y un beso fuerte, porque ella estuvo de plácemes durante esta semana, estuvo de cumpleaños. Pasamos momentos en familia dedicados a nuestro Padre Celestial, pero por medio del programa Tiempos de Libertad le queremos bendecir y rogar siempre al Dios Todopoderoso para que siempre la cobije con todas sus bendiciones, con todo su amor, por lo que resta del tiempo de vida que Dios tiene diseñado para nosotros en este lugar. Pastor, aprovechemos ahorita para los saludos para que luego sigamos con las preguntas. Excelente. Sí. Bueno, saludo a toda la congregación de la Iglesia Evangélica Reformada Betel, aquí en el Progreso Lloro, ¿verdad? Que nos están sintonizando, a todos los amigos, que Dios les bendiga, a mi amada esposa Leila y a mis hijas. Y les recuerdo a todos los pastores y miembros de la conferencia número 3 de la Iglesia Evangélica Reformada, que mañana a las 3 de la tarde estaremos haciendo un evangelismo en la colonia Renacer, donde el pastor Saúl Barahona, y por la tarde, ya tipo 5:30 en adelante, vamos a tener un poderoso culto ahí para adorar al Señor, para alabarle, pero también para escuchar la bendita palabra del Señor. Estará el pastor José Escoto, misionero en China, compartiendo la palabra, así que no se lo vaya a perder mañana en la colonia Renacer, en el templo de la Iglesia Evangélica Reformada ahí. Saludamos al pastor Saúl, también a nuestro amado en el Señor Juan José López Amén. Orellana, que venían, sabíamos que iba a estar con nosotros en el programa, pero algún contratiempo tuvo. Te saludamos y te bendecimos, varón, en el nombre de Jesús. Voy a pedirle a mi hermano Daniel que nos inserte un número de teléfono, 9765-5034. 9765-5034. Para que usted nos pueda enviar ahí sus peticiones. 9765-5034 o sus interrogantes. Pero aparte de eso también quiero pedirles a algunos hermanos o algún hermano que sepa tocar guitarra u otro que sepa tocar teclado y que no esté activo en el grupo de alabanza de su iglesia, para que me ayuden bien a formar hermanos o hermanas que toquen,
o que ministren la alabanza. Yo con gusto hablaría con su pastor para que usted pueda apoyarnos en la obra, porque tenemos instrumentos pero carecemos de quien los toque. Y sabemos que la música es parte motivacional para lo que son los vecinos, los que viven cerca de las congregaciones. Así que miren, ahí está el número en pantalla, 9765-5034. Si usted tiene el talento de tocar teclado o guitarra, llámeme. Y si quiere ayudarnos en la obra, pues eso es lo que pretendemos. Yo hablaría con su pastor. No es que usted se va a trasladar de una congregación a otra, ni que se vaya, sino que estaría ahí como un préstamo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Llámeme a este número después del programa para que nos pongamos de acuerdo y platiquemos. Tenemos una pregunta que nos dicen: pastor, ¿cuál es el mensaje principal de la Biblia? La Biblia tiene muchos temas de mucha importancia, pero sin duda el mensaje principal de la Biblia es Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica. Hay más de 300 profecías apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo, y todo el Nuevo Testamento nos habla de la persona, vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no nos cabe ninguna duda que Jesús es el tema central de la Biblia. Muchos dicen que la salvación pero la salvación es un colateral, eso viene con Jesús. Sin Jesús no hay salvación, sin Jesús no hay santificación, sin Jesús no hay glorificación, sin Jesús no hay perdón de pecados. Entonces Jesús es el centro. La Biblia y todo, desde el primer texto de Génesis 1:1 hasta el último texto de Apocalipsis, nos habla de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que decimos con contundencia, el principal tema de la palabra de Dios es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Amén. ¿Tenemos más preguntas, pastor? Sí, ¿verdad? Hay una más que creo que puedo evacuar. Dice: si Dios es misericordioso, ¿por qué mató a la esposa de Lot solo por mirar en otra dirección? Escuche bien la pregunta. Si Dios es misericordioso, ¿por qué mató a la esposa de Lot solo por mirar en otra dirección? Interesante pregunta. Pero debemos de recordar que es cierto, Dios es amor, pero el hecho de que Dios sea amor no indica que Él no se va a molestar, de que Él no se va a enojar, de que Él no va a castigar. Creo que el castigo más fuerte que podemos ver de la mano poderosa del Señor es la muerte, ¿verdad? Y los ejemplos no solo son de la esposa de Lot. Adán y Eva, cuando fueron puestos en el huerto del Edén, después de que Dios los formó y les dio vida, también les dio unas cuantas instrucciones y les dijo que es el día que desobedecieran su mandato, el día que incumplieran una prohibición que les dio, ese día les dijo: van a morir. Adán y Eva, en el transcurrir del tiempo, se olvidaron o se volvieron desentendidos al mandato del Señor, quebrantaron la ley de Dios y pecaron, rebelándose contra Dios, y el castigo lo estamos sufriendo toda la humanidad. También tenemos otro ejemplo del rey Saúl, cuando es enviado por Dios a una batalla. Le dice que
no vaya a tocar nada de lo que es inmundo, de lo que es el anatema, que no toque nada. Ay, que cumpla la palabra al pie de la letra, por orden del profeta Samuel. El rey Saúl fue con su ejército a la batalla. Hizo según él lo que se le había ordenado. Pero el profeta Samuel salió al encuentro por mandato de Dios al rey Saúl y le preguntó: ¿qué has hecho? Y el rey Saúl respondió: he hecho todo lo que Dios me ha dicho en su palabra. Pero el profeta Samuel tuvo que aclararle y ubicar al rey Saúl y hacerle ver de que estaba en serios problemas. El rey Saúl se había rebelado contra la palabra de Dios, y dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. El rebelarse contra el mandato de Dios y contra la palabra de Dios y contra lo que Él ha dicho, eso es terrible. Las consecuencias las ha experimentado Adán y Eva y toda la humanidad. Las experimentó el rey Saúl, porque desde ahí fue descalificado para seguir siendo rey del pueblo de Israel. Y también hay otro ejemplo en Hechos capítulo 5, donde Ananías y Zafira quisieron pasarse de listos y el Señor los castigó con la muerte. Así que la mujer de Lot desobedeció las instrucciones de Dios, desobedeció la palabra de Dios, desobedeció el mandato de Dios, que no voltearan a mirar hacia atrás. Pero dice la Escritura que la mujer de Lot no se aguantó la tentación de ver cómo Sodoma y Gomorra, ciudades donde ellos vivían o habían vivido y tenían sus negocios, eran consumidas por el fuego, y decidió rebelarse al mandato del Señor y mirar hacia atrás, y Dios la castigó, convirtiéndola, dice la Escritura, en una estatua de sal. Así que el hecho no solo es que se mira hacia otro lado, no, el punto está en una rebelión. Jesucristo dijo que el que pone la mano en el arado y vuelve a mirar atrás no es digno de él. Así que con Dios no se juega. O sea, no podemos tener un corazón compartido, decir que amamos a Dios, pero a la vez vamos a andarle coqueteando al mundo o al pecado. No, tenemos que estar definidos: ¿somos de Dios o no lo somos? Pero Dios no tiene hijos a medias con nadie. Es que la gente de un texto bíblico solo agarran la mitad y dicen Dios es amor. Pero el resto del texto dice también es fuego consumidor. Ahí. Miren, Dios a través de toda la historia con la humanidad nos ha puesto sendos ejemplos de cómo castiga la desobediencia. Si en los días de Noé Dios perdió toda la generación de seres humanos, solo quedó Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos vivos. De ahí todos fueron anegados. Al pueblo de Israel hubo en cierta ocasión que se murieron 23,000 que se los tragó la tierra, porque habían desobedecido el mandato de Dios. Cuando Moisés viene bajando de Sinaí con las tablas de la ley, el pueblo estaba en jolgorio, danzándole a un becerro que decían que era fiesta para Dios. Y ahí mueren más de 4,000 personas, que Dios los mata literalmente, porque el castigo inmediato en ese tiempo era la muerte. Y a través de la historia se dan muchos relatos de cómo Dios castiga a la gente. Y en la actualidad, miren, han habido ciudades que Dios
casi las ha destruido en su totalidad por medio de algún tsunami, por medio de alguna cuestión, porque la gente, la maldad de ellos llega hasta los límites y eso exacerba el amor de Dios. Ciudades como en países como Japón, en el mismo Estados Unidos. Aquí en 1974, para el FIFI, en esta ciudad de Choloma quedó casi destruida, pero ¿saben qué? En ese tiempo Choloma era catalogada como la capital de los brujos en Honduras. Entonces no crean, miren, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Amén. Llega un momento que Dios actúa de forma enérgica. Por eso dice la palabra, no quieres temer el mal, pues haz el bien y teme a Dios. Porque ese es el camino que la humanidad debe seguir para tener el respaldo de Dios. Entonces no solo es la mujer de Lot, no se trata de una persona en particular, se trata de que Dios dice que el alma que pecare esa morirá, que el que entra en desobediencia a lo expuesto por Dios en su palabra, vienen muchas consecuencias a causa de esa desobediencia. Entonces Dios es misericordioso. Miren, por la misericordia de Dios, nosotros no hemos sido consumidos todavía. ¿O es que creen que es poco la maldad del ser humano en esta tierra? Donde tenemos gente levantando monumentos a Satanás, elevando templos, erigiéndolos a deidades de las tinieblas, en franca oposición a todo lo que se llama Dios. ¿O no creen que es motivo suficiente de que Dios ponga su mano ya de firmeza y de castigo para adecentar la conducta del ser humano? Claro que sí, miren cuánto pedófilo hay en este tiempo. Y lo peor del caso, que muchos que pasan predicando en sus parroquias, dice que la palabra de Dios, se ven envueltos en sendos escándalos con actos sexuales con niños y niñas. Tanto homosexualismo, tanto lesbianismo, tanta persona dedicada a causar daño a sus seres queridos o al ser humano en general. Miren, el valor de la vida se perdió. Hoy por una mínima cantidad de dinero la gente no se toca su vida, no se toca su corazón y va a acabar con la vida de otras personas por un poquito de dinero. Hace poco escuchábamos las noticias, nos dolió mucho ver cómo un motorista imploraba por su vida ante el asesino que lo tenía ahí apuntando con su arma y le pedía en el nombre de Dios que no lo matara. No le había hecho nada, pues él era un trabajador y como en estos países se cobra mucha extorsión, pues quienes pagan las consecuencias son los empleados. Y no se tocaron su corazón y lo asesinaron vilmente. Esas maldades llegan hasta Dios y Dios llega un momento en que tiene que poner orden. De eso se trata, mis amados, de que nosotros tenemos el consejo de Dios en su palabra, pero lo hemos hecho a un lado, omitimos. Más bien nos molesta que alguien nos venga a hablar de la palabra de Dios. Por eso tenemos una sociedad que va en caos, una sociedad que va en picada, que va rumbo, pastor, al despeñadero, una sociedad que se ha roto desde los cimientos, desde sus raíces. Tenemos hijos asesinando padres o madres. Escuchábamos también en las noticias las declaraciones de un asesino confeso que mató a su padre y dijo, y se vuelve a nacer, lo vuelvo a matar, pero con aire de satisfacción, porque hasta ahí Satanás
tiene cautivo el pensamiento de cada ser humano. Pero la gente escucha de Jesús, pero no le importa Jesús. Siguen metidos en sus cuestiones, siguen prisioneros de sus maldades y se satisfacen, pastor, se llenan de aires de grandeza cuando cometen sendas fechorías. Porque Dios es misericordioso, mis amados, es que todavía estamos respirando. Porque si la justicia de Dios ya hubiese hecha realidad, no existiéramos. Ya nos hubiera caído el sol, ya nos hubieran caído cualquier tipo de asteroides, de meteoritos, los terremotos, maremotos, huracanes, pero ya nos hubieran consumido a toda la raza humana. Pero ¿por qué será que Dios todavía tiene misericordia sobre esta tierra? ¿Cree usted, pastor, que haya algo que detiene la furia, la ira de Dios? Pastor. La palabra del Señor nos dice de que la gracia vino con Jesucristo. Y así como Dios tuvo misericordia de Nínive al enviar a Jonás a predicar ahí, creo que también Dios está teniendo mucha misericordia de los miles y millones de personas que aún no han escuchado el mensaje del Evangelio. Y dice la palabra en Mateo capítulo 24, verso 14, que hasta que se haya predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio, entonces va a venir el fin. Así que, amado pueblo de Dios, sigamos orando, sigamos predicando la palabra del Señor. Mi amigo, mi amiga, si usted todavía no ha rendido su corazón a Cristo, tome su tiempo y entréguele su vida al Señor y únase al pueblo que está predicando la buena nueva de salvación, para que luego Jesucristo venga por una iglesia pura, sin manchas y sin arrugas, y nos lleve a su santa gloria. Y todo aquel que rechace a Jesucristo, la Escritura dice que también va a tener un castigo eterno. La ira y el furor de Dios todavía se detiene porque la iglesia, que es la sal de este mundo, todavía está aquí en la tierra. Amén. Mis amados, llegamos al final de su programa. Nos vemos el jueves el lunes de 1 a 2 de la tarde. Este ha sido su programa Tiempos de Libertad. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Amén.